Continuamos con esta entrevista con el doctor Sergio Sarita Valdés, un eminente profesional de la medicina de este país, un científico de la medicina forense, un patólogo reconocido, y ya no se podría, no sé si el doctor un poco le gustaría eso, un veteranísimo de eso, para que no digan, bueno, pero no es tan viejo, ¿verdad que sí? Bueno, doctor, hubo un caso que estremeció a la sociedad y sobre todo a los medios de comunicación, y un asunto que uno como colega y amigo para manejar este caso también un poco le resulta cuesta arriba y doloroso a la vez, porque la persona, la víctima fue un gran amigo nuestro, un destacado profesional de la comunicación. Me refiero al caso del colega periodista y presentador de noticias, Claudio Nasco, y aparentemente fue un crimen con mucha hazaña, pero que hay envuelto muchas cosas que volvemos a la parte familiar entonces, sobre todo por los jovencitos que ya estaban involucrados y envueltos, y fue usted tuvo la oportunidad de trabajar y de manejar ese caso, y algunas informaciones que pudiésemos manejar. Sí, mire, qué coincidencia, con eso no quiero presagiar cosas malas, pero como dice uno, los Claudios están en desgracia, porque en menos de mes, 2 Claudios se han ido de manera rápida, así repentina, en poco tiempo. Pero este joven tuvo una muerte con características corporales muy parecidas a los daños de un intelectual hijo del doctor Salomón Jorge. Sí. Jean-Louis Jorge. Jean-Louis Jorge. Y también de otro que creo que era asesor o asistente, secretario del encargado de la Liga Municipal Dominicana. Ajá, ese, sí, es el colega, sí. Entonces, era periodista también. Sí. Entonces, usted está teniendo que... Víctor Gulía. Exactamente. Y otros casos que usted, por el patrón de lesiones, de daño que presentan, usted inmediatamente sospecha qué cosas, qué fuerzas se han movido ahí para ponerle fin a la vida de una persona. Parece también quizás el caso de Mickey Bretón. Exactamente, esos 3 casos pudiéramos tomarlo, porque son, como dice uno, copycat, son como copias al carbón, y lo característico de ellos es que en sus muertes ha habido mucha hazaña, ha habido como mucho deseo de que sientan, de que sufran. Usted se fija que se amordazan y luego se usa arma blanca y se dan muchas estocadas, y estocadas en áreas letales, que si fuera un criminal nato, como dice uno, de estos expertos, ellos no se molestan mucho porque quieren el mínimo esfuerzo con tal de hacer que su víctima fallezca. Es como el que los matarifes en la carnicería. Sí. Ellos dan una estocada y no tienen que dar más, porque ellos saben que la dan y son incompatibles con la vida, el daño que producen. Pero el crimen llamado pasional es que hay como una rabia, hay un deseo de hacer daño, pero en este último caso, que es el que estamos relatando ahora, el de Claudio, se ve como una combinación. Es decir, hay ensañamiento por las lesiones, pero por el amordazamiento y la restricción de los miembros, le da la sensación a uno que había también el deseo de sacar información. Es decir, extraer datos con algún fin, y luego, pues,
finiquitar a la víctima para que no quedara como testigo. Entonces, usted, en estos casos que usted ve como una combinación de lo pasional con algo más. Obtener información, algún dato secreto, qué sé yo, si tal vez claves, cuentas o sitios donde hayan bienes o algo, pero o obtener una información para pasar a terceros. Pero eso es lo que el cadáver mostraba, ensañamiento y también intención de extraer información. Es que en los otros casos era más ensañamiento que otra cosa. Muestra aquello más esta variante. Parece que por eso entonces la fiscal del Distrito Nacional maneja la hipótesis de que había la intención per se del crimen, descartando otros aspectos de que el crimen pudo hacer con la intención del robo de cosas. Esas son algunas de las hipótesis. Quizás querían que él diera algunas informaciones como, por ejemplo, claves de banco, cosas así, alguna información adicional para aparte, pero evidentemente había muestra de actividad sexual. Okay. Entonces, por eso es que aparece combinado, ¿no? Aparece combinado todo esto. Muy lamentable porque todavía, a pesar de lo que se diga, la sociedad dominicana como que no está muy preparada para el asunto de la preferencia sexual, que ya en otros lares, en otros países, pues ya se acepta sin que tenga ninguna connotación peyorativa, que la persona decida con quién se va a relacionar sexualmente, ¿no? Y ustedes ven aquí que todavía no nos adaptamos mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A aceptar que cada uno elija que su preferencia sexual, ¿no? Porque una sociedad tradicionalmente cristiana, católica, con unas cosas que pesan mucho y eso no se cambia así de la noche a la mañana. El protestantismo la maneja mejor. En países en Europa, Estados Unidos, Canadá, pues yo creo que están habiendo hasta los matrimonios ya, ¿no? Sí, bueno, ya de hecho tenemos un embajador aquí que ya pues oficialmente se contrajo su matrimonio y cosas, o sea que tienen un carácter mucho más liberal. Sí, pero la cultura y la tradición nuestra todavía no ha llegado tan lejos. Doctor, y cosas así, bueno, pues sin ánimo de llegar a la morbosidad, ¿pudo haber algún tipo primero de intimidades? Sí, sí, hay evidencias. De manera que el crimen se produjo después de eso. La verdad es que estos muchachos con tanta hazaña, pero también podrían ser víctimas de una sociedad también en descomposición, porque sí, y la parte de la familia ahí que tampoco entra porque la familia sale ahora, pero quizás en algún momento se hacían de la vista gorda de como un muchacho. Déjeme decirle que uno no puede desligar un hecho que ocurre en la sociedad con lo social, y lo social tiene mucho que ver con lo económico. República Dominicana, lamentablemente, es un país mayormente pobre. Si usted se pone a analizar con cuidado, el 60% de la población dominicana califica como pobre, es alto el nivel. Entonces, nosotros tenemos mucho desempleo y poca educación, niveles educacionales bien bajos. No siempre poca educación implica baja cultura. Yo oí el otro día un estadista que hacía un relato de una visita por un área de España y entonces alguien comentaba y decía, oye, pero yo no había visto una región con tantos analfabetos y tan culta. O sea, cultura no necesariamente usted tiene una persona que nunca fue a escuela, pero muy culta en el sentido que se ha interactuado, se ha relacionado, pero nosotros somos pobres
en sentido general. Y eso hace que seamos vulnerables, porque en un momento determinado, con dinero, con lisonjas y con alguna cosa, nos seducen y nos hacen entrar a hacer cosas que no es que la andamos buscando ni que la quisiéramos, sino que las circunstancias nos ponen en esto, porque un joven que le ofertan vestirlo bien, alimentarlo y darle un dinero, y usted ve, por ejemplo, en las áreas turísticas, ¿cómo que se llaman? Los saltipanqui. Sí. Bueno, de hecho hay películas de eso, Bueno, satirizando. Sí, porque lo contratan y entonces se ponen a hacer perversidades, no porque son perversos, sino porque los pervierten. Yo miraba una vez en una piscina un cuadro que para mí era poco agradable. Un turista mandó a comprar un paquete de muchas monedas y entonces la tiraba dentro de la piscina y hacía que los niños se lanzaran casi a ahogarse, a sacar los centavos del fondo de la piscina mientras él se gozaba, tirándole ahí. Entonces todos estos niñitos matándose uno con otro, y él gozaba de O sea, un tirarle. perverso degenerado. Entonces ponen esos niños a hacer cosas porque lo manipulan, lo manejan, y personas que vienen con un turismo malsano. Sí. Y lo ponen en cosas. Pero vamos en la parte nuevamente familiar, doctor, porque yo, en mi casa, nosotros éramos muy pobres. Y nadie que se encontrara, allá estaba prohibido encontrarse nada en las calles, ni un lápiz, ni un nada, ni nada por el estilo, porque eso tenía que volver al sitio donde usted, lo primero que decía, usted no es tan dichoso para vivir encontrando. Héctor, aquí es que viene la cosa. Este modelo de familia, bien lo acaba de decir cuando dice en mi casa. Oiga bien, en mi casa. O sea, usted sentía que había una casa, pero usted sabía que hay miles y miles, cientos de miles de ciudadanos que no tienen casa, que son niños de la calle. Sí. Que desde que amanece hasta que anochece, ellos están en la calle y no hablan de casa, sino que son de la calle. Y son esos niños de la calle que no tienen padre y que lo único que tuvieron fue una madre y la madre no lo pudo criar y tuvo que soltarlo en banda a que se críen. Entonces su hogar es la calle. Y son muchas veces esos niños de la calle los que se convierten en delincuentes, los que se pervierten, y lo que usted ve que a veces hasta se han citado casos hasta de gente con jerarquía eclesiástica que salen a buscar esos niños para llevárselos a hacer orgías y a practicar cosas. ¿Por qué? Porque son los sectores más vulnerables. Que terminan siendo víctimas. Doctor, el tiempo se terminó, pero no siempre apelo a su capacidad de síntesis para que me diga cómo está operando patología. Lo que decimos es, por ejemplo, yo tanto tiempo que estuve en el reporterismo y siempre en ese tiempo, 15, 20 años atrás, bueno, esto es ya está muy pequeño para operar ahí, y las condiciones, y entonces una ciudad que se ha expandido totalmente. ¿Cómo ustedes trabajan? Seguimos insistiendo, y sé que un día se va a cumplir, de que ya eso que es patología forense era un traje pequeñito para un niñito, y que ya las necesidades son adultas, que hay necesidad de un espacio mayor, de mejores equipos, de mejores instalaciones. Colapsó para eso. Sí, pero eso se hizo en el 89 como un experimento, una prueba, un plan piloto ahí, donde al año se hacían 90 autopsias. Ahora usted tiene miles y queda en el mismo espacio. No, hombre, eso hay que modificarlo. Además, hay que modernizarlo. Tenemos que traer, ponernos a la altura de la tecnología y prepararnos, porque República Dominicana es un país que cada día depende más del turismo. Yo siempre digo que no nos agarre mal confesado un accidente aéreo, que yo no lo quiero ver. ¿A dónde vamos a meter todos esos muertos cuando nosotros escasamente tenemos capacidad para poner 20 muertos? Y cuando pasen de 20, ¿dónde guardamos los otros? Entonces son realidades que según las circunstancias lo vayan. El caso de Puerto Plata y la situación que se... Bueno, yo no quisiera, y se puede presentar, nadie es ave de mal agüero, pero puede darse eso y tenemos que estar preparados
por si se da. Y doctor, y entonces finalmente los fines de semana siguen siendo lo más activos. Definitivamente, es donde más muertes violentas se producen porque es donde la gente sale, toma, se divierte y se pasa. Y ahí viene el resultado de la violencia. Bueno, doctor, le agradezco esta combinación de esos datos preocupantes, pero también de mensaje de esperanza y mensaje de cómo las cosas se pueden solucionar con educación, con mayor equidad, con menos exclusión social y con fortalecimiento de los valores familiares para que estas cifras, estas estadísticas pues puedan bajar y sobre todo seamos un pueblo mucho más feliz. Muchísimas gracias, doctor, y les reitero, feliz año. Ojalá y que cuando volvamos a encontrarnos aquí, hablemos de cosas, de cómo la situación ha ido avanzando y mejorando. Seguro, tenemos que tener fe, esperanza y ser positivistas de que siempre hay un mañana. Cómo no, cómo no. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.